Buenas tardes, mis hermanos. Es tiempo de compartir la semilla que es la palabra de Dios. Hoy, 29 de abril, el texto en el cual meditaremos se encuentra en Hechos capítulo 11, verso 26. Y dice así: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué hermoso texto. El tema en abril ha sido ¿estás confundido? Por lo que hoy pensaremos en este pasaje que se encuentra en Hechos 11 del 19 al 30, por si tienen oportunidad de leerlo en casa. Se los voy a decir más o menos de qué se trata. Que nos cuenta el desarrollo de la iglesia naciente. Se había regado el evangelio por la persecución de los seguidores de Jesús, pues había sido esparcidos a partir del asesinato del discípulo Esteban, un fiel creyente. Los discípulos esparcidos llegaron a la ciudad de Antioquía y predicaron el evangelio de Jesús a los habitantes griegos. Y el Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé, un fiel discípulo del Señor. Y Bernabé invitó al apóstol Pablo, quienes estuvieron un año enseñando la palabra, nos dice el texto que es nuestro tema el día de hoy. Dice, y se congregaron allí Bernabé y Pablo todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué hermosa experiencia. Se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos del Señor. Y de ahí en adelante, gran bendición fue la enseñanza que recibieron los hermanos, miembros de la iglesia naciente en Antioquía. Y la gracia recibida se tradujo en testimonio para todos los habitantes de esa ciudad, a tal grado que veían en su manera de vivir y se les asemejaba a lo que enseñaba Cristo Jesús. Les impactó tanto al pueblo, a los no creyentes, que ya no les llamaron los del camino, o la nueva doctrina, o la fe nueva, o la secta de los nazarenos, o los perseguidos por el César. No, ya no más apodos. A este grupo de judíos y griegos convertidos que vivían ahí en Antioquía y que formaban la iglesia cristiana de Antioquía, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque hablaban, predicaban lo que vivían. La gente de la ciudad y autoridades era testigo de la forma en que vivían los creyentes, cómo se interesaban los unos por los otros, con cuánto gozo se congregaban y la alegría al adorar y alabar a Dios. Y no se diga el tiempo que dedicaban a estudiar y meditar en la palabra de Dios, a la oración. Esos momentos maravillosos de comunión con Dios, en los cuales no pedían solo para ellos, sino pedían por bendición para las autoridades y la ciudad misma. Lo más maravilloso era el amor que se tenían los unos por los otros, cumpliéndose aquella profecía que el Señor Jesús hiciera a sus discípulos. Se recuerda en Juan capítulo 13, verso 35. Dice el Señor Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermosa experiencia que se vive en el pueblo de Dios, en la iglesia. Que esto sea una experiencia en la iglesia del Señor en todo tiempo, y sea lo que nos haga merecedores por gracia y misericordia de nuestro Dios, el que nos llamen cristianos, porque Cristo vive en nuestros corazones, hermanos. Vivamos como tales, y que cada día seamos fieles testigos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo que cuando la gente se refiera a ti o a mí, reflejemos a nuestro gran Señor, y tu vida y la mía cumpla el propósito de bendecir a otros compartiendo las nuevas de salvación.
En Cristo Jesús hay salvación. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bendice, iglesia, a la ciudad donde te encuentras. Bendice, iglesia, en el nombre del Señor. Amén.